Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del módulo de de tecnologías emergentes, perdón, y de sociocultural. Vamos a iniciar nuestra sesión con nuestras reglas. Silenciar el micrófono, cerrar el video y escribir sus preguntas en el chat. Les voy a presentar primero la última sesión que ya tenemos. Les recuerdo entonces que como finalizamos el curso el 21, tienen una semana para completar sus pruebas cortas y obtener su certificado de finalización. El próximo y último módulo será de derechos humanos. Trataremos el tema de violencia de género en Internet. Será, perdón, el 21, ahí no está corregido, 21 de mayo a la misma hora, 22 UTC. Y tendremos a Katiuska Hull de Panamá. Y hoy tenemos una amiga colaboradora de esta visita que hacía rato no nos acompañaba. Vamos a tratar los módulos sociocultural y tecnologías emergentes, inteligencia artificial y redes sociales, el tema. Nos acompaña la licenciada Marisa Agüero del Perú, que es abogada, magíster en políticas y gestión de la ciencia, tecnología e innovación, docente y directora de la Oficina de Extensión y Proyección de la Universidad San Martín de Porres, ¿cierto, Marisa? Especialista en propiedad intelectual, innovación, derecho administrativo y APPs. Entonces, pues, un gusto tenerte, Marisa. Gracias por unirte a nosotros y la sesión es tuya. Muchísimas gracias, Lilian, por la presentación. Muchísimas gracias también a la escuela, pues por invitarme, por tenerme presente, esta escuela virtual en gobernanza de Internet que cada vez está ocupando más espacios, que cada vez está, pues, a la vanguardia de los temas y sobre todo porque está teniendo una reputación bastante importante, pues, a nivel de Latinoamérica. Y bueno, para poder empezar mi presentación, a mí me gustaría pues enfatizar el tema que yo soy de Lima, Perú, soy abogada de profesión y que, bueno, me dedico a los temas de Internet y gobernanza, Internet en general, ya desde hace algunos años, habiendo pues creado el Centro de Estudios en Gobernanza en Internet aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, mi casa de estudios, donde nos investigamos, donde conversamos en general de nuevas tecnologías y derecho. Entonces, el tema que me toca hablar con ustedes el día de hoy tiene que ver con derecho y redes sociales. Entonces, y claro, cuando hablamos nosotros de derecho y redes sociales, hablamos de esta interrelación, hablamos de esta asociación entre lo que vendría a ser todo el concepto de redes sociales, que obviamente ya sabemos que con la expansión de la tecnología, que con la expansión pues de esas tecnologías que son disruptivas, ¿no? Porque el Internet en verdad el día de hoy, como ya se conoce, pues está presente en nuestras vidas no solamente para el tema educativo, sino también para el tema de comercio, sino también para el tema, pues, para el tema de la educación en general. Entonces, interrelacionar Internet con redes sociales el día de hoy no solamente pasa por un aspecto lúdico, no solamente pasa por un aspecto a través del cual simplemente sea entretenimiento, sino que va mucho más allá. Cuando hablamos de Internet y estas nuevas tecnologías, cuando hablamos de Internet y estos elementos a través del cual está este día a día, ¿no? Esto diario. Porque claro, cuando nosotros interrelacionamos y hablamos del tema de inteligencia artificial y redes sociales, sin darnos cuenta, estamos moldeando, estamos interrelacionando dos conceptos que quizá podríamos conocer, pero que sin querer nosotros estamos vinculando dos herramientas que vinculan y que moldean nuestro pensamiento. ¿A qué digo esto? Porque el día de hoy Internet, si bien es cierto, está en nuestro día a día para temas de comercio, para temas de educación, para temas de negocios, para temas de comunicación, etcétera, las redes sociales el día de hoy
cumplen un papel fundamental, cumplen un papel en el cual, sin darnos cuenta, todos nosotros estamos conectados por datos, porque literalmente el día de hoy nosotros somos eso, nosotros somos datos, nosotros somos conexiones, nosotros somos algoritmos que vamos a determinar y vamos a explorar el día de hoy cómo funciona esta interrelación entre lo que es Internet y lo que es redes sociales, sus beneficios, también existen riesgos. ¿Y cómo nosotros podemos vivir de este mundo digital? Entonces, y ustedes, por ejemplo, quiero partir esta presentación con un punto, una pregunta, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han pensado cómo después de conversar con alguien de un tema, de repente de haber buscado determinada información, que de repente por ahí nos dio curiosidad, o de repente estamos planeando un viaje, una actividad, de repente estamos planeando de repente algún tema de conversación para explorar, te sale un anuncio sobre ese tema, uno puede decir, ¿es coincidencia? ¿O es la inteligencia artificial? ¿O alguien me está espiando? ¿O alguien está detrás? Esa es una pregunta bien, bien importante, porque para entender ello, tenemos que entender, pues, que la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina que podría imitar comportamientos humanos y aprende a tomar decisiones, aprende a razonar, aprende a gestionar determinados recursos, pero necesita un insumo. Las redes sociales, en las redes sociales vemos el potencial de la inteligencia artificial, aunque ya sabemos que la inteligencia artificial es algo mucho más amplio, ya sabemos que la inteligencia artificial es algo mucho más complejo, ya sabemos que para la inteligencia artificial ese desarrollo del testeo, de las pruebas, ese desarrollo en el cual también necesita infraestructura y necesita personas que estén en la capacidad de poder preprogramar esos algoritmos iniciales, las redes sociales el día de hoy tienen un eslabón que permite a las personas reconocer determinados a través de los algoritmos predictivos. Es decir, las redes sociales como herramientas están asociadas a los temas de inteligencia artificial, pero que permite a través de la generación de insumos, a través de la generación de patrones, a generación de los prompts, generar algoritmos que permiten analizar todo. O sea, tú le das un like a una foto, tú comentas de repente un reel, de repente tú simplemente pones bloquear, pones eliminar, pones escoger, pones me gusta, pones compartir, etcétera. Toda la conducta y todo el patrón que se desarrolla en línea generalmente está identificado. Los algoritmos aprenden a predecir comportamiento, pretenden saber qué es lo que te gusta a través de un clic, de un like. El algoritmo ya sabe cuál es el perfil de cada persona. El algoritmo ya sabe qué anuncios no encajan en tu perfil. ¿Y por qué? Porque el objetivo en general de ese algoritmo es mantenerte en la aplicación, mantenerte el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Uno dirá, ¿por qué? Porque más tiempo es más datos. Y más datos implica dinero para la plataforma. Entonces, esto es bien importante porque, bueno, en estricto, los datos es el nuevo petróleo el día de hoy. Pero llegar a esa predicción, llegar a ese elemento a través del cual se genere este enlace, no es fácil. Primero porque tiene que haber una especie de pauteo en el comportamiento de las personas. Tiene que haber una especie de roadmap que permita saber qué cosa a esta persona le gusta. Es, por ejemplo, en mi caso. Yo soy abogada peruana, me dedico a tal tema, yo tengo una pauta de comportamiento, yo me dedico a la academia, también me dedico al ejercicio profesional y tengo una vinculación entre ambos sectores. Es evidente que mi pauta de comportamiento en línea va necesariamente a obedecer a esto que yo ejerzo. Entonces, por lo tanto, van a haber comportamientos que son, en mi caso, quizá sencillos de predecir, quizá otros no.
porque obviamente a veces no todos demostramos lo que generalmente realizamos en línea, pero en general, ¿a qué se apunta con el tema de las redes sociales? Se apunta a la personalización el día de hoy. Es decir, la publicidad segmentada, la publicidad pragmática, la publicidad que llega a determinado momento está absolutamente personalizada. Porque nosotros, al momento de actuar en Internet, al momento de interrelacionarnos en redes sociales, ya tenemos un patrón que puede cambiar efectivamente, pero que ese es ahí donde se busca donde se busca esta personalidad, donde se busca incluso esta hasta moderación de este contenido, porque claro, cuando estamos en Internet, existe de todo, existe fake news, existe publicaciones que pueden ser ofensivas, existe publicaciones que de repente no causan tanto impacto. Y claro, estos anuncios que nos llegan o que simplemente no nos satisface, es porque la inteligencia artificial permite analizar el comportamiento de las personas. Y ahí uno se pone a pensar, o sea, si nosotros pensamos abiertamente y decimos, vamos, esta predicción de comportamiento, que si bien es cierto, yo de manera unilateral, al adherirme a una plataforma y aceptar evidentemente sus términos y condiciones, este comportamiento estudiado para la similitud de una personalización de un contenido es útil, es invasivo, y ahí vienen muchísimas cuestiones, porque en general porque en general hay un concepto que también que salta por ahí, y ese es el concepto de privacidad, y ese es el concepto a través del cual tienes una protección de datos personales que la mayoría de legislaciones tienen muchas similitudes con el tema del consentimiento informado, con el tema de la rectificación de la información, con el tema del acceso a la misma, y etcétera. Entonces, las noticias que circulan en Internet, las noticias que circulan en las redes sociales, no necesariamente, no necesariamente implica que todas sean ciertas. Eso es correcto. Podríamos estar frente a situaciones en las cuales estos comportamientos puedan ser producto incluso de los bots. Y eso es algo sumamente discutido, por ejemplo, sobre todo en momentos de campañas electorales, donde se tiene que, por ejemplo, se pretende a través de estos bots generar comportamientos que puedan hacer que la decisión del elector pueda ir de un lado a otro lado a conveniencia, si es que se manipulan los prompts para generar de repente algunos temas que permitirían desplazar la competencia. Pero claro, pero existe como eso, existen muchas situaciones. Entonces, y acá yo aprovecho para poder traerles a colación una teoría que es bien interesante, que esa teoría nos permite analizar un poco el origen de las conexiones, porque ustedes se han dado cuenta que cuando hablamos de Internet, en un principio, o sea, creo que una de las primeras clases, cuando tienes la clase de lo que sería el Internet, te dicen, Internet es una red de redes que te permite, así como está en el gráfica, así como una arañita, que te permite interrelacionar, que te permite conectarte y tiene que ir de punto a punto. Aunque obviamente esto ha evolucionado, obviamente con el tema de la tecnología que manejamos ahora, pero inicialmente Internet es una red de redes. Y que esa red de redes te permite esta conexión. Y hay una teoría súper interesante que permite analizar de qué tanto puedes estar conectado con el mundo. Y eso se llama la teoría de los 6 grados de separación, ay, que es una teoría un poco antigua, que es una teoría de Fritz Carinthi de 1929. Viene de un libro, ¿ya? Esta teoría viene de un libro. Y un libro de ciencia ficción, bien interesante, porque esta teoría viene de este libro donde este autor, ¿sí? Decía, cualquier persona en el planeta puede estar conectada con cualquier otra en el mundo a través de 6 personas. Por ejemplo, si tú conoces a alguien
que a su vez ese alguien conoce a otra persona y esa otra persona conoce a otra persona, tú puedes llegar a conocer a Elon Musk, por ejemplo, o puedes llegar a conocer al presidente de no sé cuántos, o puedes llegar a conocer al Papa León XIV, haciendo publicidad de que se ha anunciado que el Papa tiene nacionalidad peruana. Pero lo que vamos es que esta teoría te permitiría que a través de las conexiones, así, el mundo, como la arañita, como veníamos viendo hace un momento, te permitiría conectarte y llegar a conocer a alguien que de por sí tú no tendrías posibilidad alguna de poder conocerla. Pero el día de hoy, gracias a estas conexiones, y estas conexiones, si las trasladas a un LinkedIn, si las trasladas a un Facebook, si las trasladas a un TikTok, a un Instagram, etcétera, a cualquier red social, permitirían que un contacto tuyo pueda acercarte a alguien que jamás habías imaginado. O sea, ese famoso, porque siempre hablamos, ¿no? Del, vamos a hacer networking, vamos a hacer esta conexión, vamos a tener, no sé, pues un lugar a través del cual nos permita conectarnos. Claro, la teoría de los 6 grados de separación te permitiría conocer a alguien de alguien, y con la aparición de las nuevas tecnologías y con la aparición de las redes sociales, eso puede hacerse mucho más rápido. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en general todos nosotros somos una cadena, somos eslabones que permitiría conocer a otras personas que están alrededor de el mundo. Entonces, si se dan cuenta, la teoría de los 6 grados de separación permitiría que redes sociales, de las que usamos cotidianamente, de las que usamos en el día a día, podría servirnos para crear ese vínculo, ese networking, y que algún día nos puedan presentar con alguna persona que nunca en la vida real hubiéramos podido conocer de manera tan rápida. Y esto es espectacular, doctores, porque en estricto, algo que no hubiéramos imaginado, esta teoría es una predicción porque en estricto, esta teoría explica las razones por el cual en general la gente consume productos audiovisuales. O sea, los productos audiovisuales, como por ejemplo las redes sociales, porque claro, el género audiovisual se compone, o sea, si en propiedad intelectual, por ejemplo, cuando hablamos de audiovisual como género, tenemos dentro del género las obras cinematográficas, las obras, todo el contenido por internet, y tenemos también el tema de las redes sociales, ¿sí? Entonces, audiovisual en movimiento te permite esta conexión. Entonces, claro, el objetivo de la razón por la cual consumen las personas determinados productos es porque entendemos que existe una comunicación en masa, y esta pregunta sería, ¿qué efecto tiene las personas con relación a los medios de comunicación? O sea, la gente, o sea, y hay un estudio bien interesante, en general, bueno, hay varios estudios donde dicen cuál es la teoría de poder identificar la razón por la cual la gente utiliza más redes sociales y por qué las usa. ¿Por qué nosotros vivimos tan pegados a una pantalla? ¿Por qué vivimos tan pegados a scrolleando para las redes sociales y quizá enterándonos de la vida ajena, por decirlo de alguna manera? ¿Qué efecto tiene estar nosotros metidos a cómo los usuarios eligen deliberadamente qué medios utilizar y qué medios dejar de utilizar? ¿Por qué estos usuarios permiten tener satisfacción de necesidades a través de una red social? Porque te permite relajarte, porque te permite conocer otras personas, porque te permite divertirte, porque te permite quizá escapar de la realidad, porque quizá también te puede permitir hacer de repente un ejercicio profesional mucho más llevadero, ¿no? Entonces, claro, el mundo es pequeño, decía Stanley Milgram, porque de una u otra manera nos podemos encontrar, y las redes sociales son
un vehículo para que tú te encuentres con otras personas o para que conectes con otras personas o para que establezcas lazos profesionales, amicales, lazos amorosos, lazos económicos, etcétera. Entonces, si nosotros logramos entender el potencial de estas redes sociales, es como un boom, ¿no es cierto? Es un boom porque permites pasar de lo que inicialmente fue, o sea, la primera red social que existió fue Six Degrees en 1997, que fue inspirada en la teoría de los 6 grados. Si ustedes se han dado cuenta por lo que está en la presentación, miren cómo, o sea, que es lo mismo que nosotros conocemos el día de hoy. Tienes un correo, tienes una clave y tienes unas indicaciones que justamente se llamaba Six Degrees por los 6 grados de separación de la teoría esta que habíamos hablado y que habíamos mencionado hace un momento, la teoría de Carinthi. Claro, esta red social que posteriormente fue para inspiración de otras redes sociales, miren esta, el año 2002, mucho antes de Facebook. ¿Quién no conoce High Five? High Five, esta red social que fue un boom en su momento, esta red social que sirvió para realizar en sus inicios lo que nosotros conocemos el día de hoy. Y posteriormente MySpace, que también fue una red social del año 2003, esta red social que permitió la interconexión de las personas, pero no solamente las personas se unían a estas redes sociales para compartir elementos amicales o elementos de entretenimiento, sino también información. Y claro, obviamente, con la evolución de los temas, tenemos también la siguiente red social, que también fue un boom en su época, hasta llegar el famoso Facebook, que hasta el día de hoy, más de 20 años, sigue liderando el espacio, sigue liderando la conexión, sigue liderando e innovando. Porque claro, doctores, algo no se mantiene en pie si es que no innova, si es que no cambia, si es que no se adapta. Porque el día de hoy uno tiene un montón de opciones. El día de hoy tú tienes TikTok, el día de hoy tienes Instagram, el día de hoy tienes LinkedIn, obviamente para usos distintos. Las redes sociales de citas, por ejemplo, las redes sociales que te permiten contenidos para adultos y etcétera. Pero si se dan cuenta, todo es conexiones. Y las redes sociales se utilizan justamente para el tema de el entretenimiento, la educación, la expectativa y lo que se quiera realizar. Entonces, es que Facebook, si se dan cuenta, no ha sido la única red social que ha revolucionado este medio, sino que ha tenido sus predecesores. Y claro, estos predecesores se basan en la pauta de comportamiento. Si alguna vez ustedes han mirado esa película justamente de Facebook, se dan cuenta que al momento de poder organizar esta aplicación, las personas, los fundadores, el fundador se puso a pensar, ¿qué es lo que busca la gente? Conexiones. Y en Internet las conexiones no suelen ser humanas. Tú tienes que aportar ese dato y ese es el éxito de una red social en la medida, por eso es que generalmente se dice, mientras más orgánico sea tu contenido, más vas a tener éxito en una red social. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver cosas reales. Las personas ven el Internet como un flujo de imagen, de información, de negocios, pero la gente quiere ver algo auténtico. Las personas en general quieren ver a otras personas que sean de carne y hueso, que no sean perfectas, pero que sean reales, realizando publicidad, realizando temas educativos, equivocándote, realizando declaraciones. Porque eso es lo que busca la gente el día de hoy. No busca seres perfectos, la gente no busca modelos, la gente no busca, porque para eso hay otro sector, porque para eso hay otro segmento, porque hay de todo. Incluso el día de hoy, el contenido más orgánico, el contenido más de creador de contenido, es el que está arrasando las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver personas reales, la gente quiere ver y quiere saber de otras personas y quizá llegar a ese grado no es tan fácil. Entonces, las redes sociales, y continuando con el tema de las redes sociales, porque el tema no queda obviamente en YouTube,
sino que avanza muchísimo más, entramos a una teoría que básicamente viene del área de comunicaciones, la teoría de los usos y de las gratificaciones. ¿Qué significa esto? Esto es algo súper interesante si nos metemos a estudiar redes sociales. Si ustedes se han podido dar cuenta, no estoy hablando en este momento nada de derecho, porque el derecho entra cuando podría existir una elaboración de términos y condiciones, cuando existiría una vulneración a los temas de privacidad, cuando existiría, por ejemplo, alguna infracción tipo a los derechos de autor, o de repente alguna atribución de una autoría, o de repente alguna vulneración a algún derecho, como puede ser una ofensa, como puede ser un delito, como puede ser, hace no mucho, salió en TikTok de una influencer, el contenido de una influencer, que recibió un pedido por una de estas aplicaciones y la mataron en el en vivo que estaba haciendo. Entonces, es obvio que el Internet de por sí, si bien es cierto, es un facilitador de contenido, está plagado de un montón de temas. No estamos hablando de temas de derecho el día de hoy necesariamente, pero si se han dado cuenta, todo lo que estamos hablando está vinculado al tema de derecho, todito. Por ejemplo, si tú quieres tener una página web que obviamente está alojada en un servidor, que obviamente está en Internet, necesitas explicarle a tu público destinatario términos y condiciones. Necesitas explicarle a tu público destinatario de qué tratan tus productos o servicios. ¿Por qué? Porque tienes un tema de protección al consumidor que está implícito, que está ahí. Y que si obviamente tú ofreces un producto o servicio por Internet o a través de las redes sociales y no satisfaces a este consumidor porque el producto que tú estabas vendiendo X no es el producto que estás publicitando, tienes una afectación por protección al consumidor. Y al tenerla, eres responsable, por lo menos en mi país, da exactamente igual el medio a través del cual tú comercialices tus productos o prestes tus servicios, porque igual eres pasible de sanción a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor en mi país. Y creo que la mayoría de país sigue exactamente la misma tendencia, porque las redes sociales en Internet son medios que facilitan transacciones económicas. Ojo. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de las redes sociales? El tema de las redes sociales tiene una teoría, que es esta, la teoría de los usos y gratificaciones. ¿Y qué significa esta teoría de los usos y gratificaciones? Perdón un segundito. Esta teoría de los usos y gratificaciones se divide en lo siguiente. Hay necesidades, como está plantado, ¿no? En la presentación, en medio. Hay necesidades, por un lado, de los medios de comunicación, que todo el mundo sabe que un medio de comunicación es líder de opinión, es líder de masas, es líder de comportamiento. Lo que se diga en un medio de comunicación es súper importante porque te puede marcar una pauta, una tendencia, una posición de gobierno, una posición en contra de determinados elementos o te puede marcar también una aceptación. La labor de un medio de comunicación es una labor imprescindible, fundamental, sumamente importante. Por eso es que la responsabilidad de un medio de comunicación social es una responsabilidad que tiene que llevarse con seriedad en cualquier lado. Por eso se habla que los medios de comunicación social, los comunicadores tienen que ser imparciales, independientes, tienen que tener ética, tienen que llevar siempre la verdad, tienen que estar ahí al lado de la noticia, codo a codo con la verdad, etcétera. ¿Sí? En la mayoría de legislaciones, cuando tú atentas contra ese tipo de cosas, obviamente estás cometiendo delito. Y obviamente ahí luego entrarán los abogados para ver qué tipo de delito estás cometiendo, porque no es lo mismo cometerlo en vivo que utilizando, por ejemplo, redes sociales o utilizando el Internet, porque son medios de comunicación donde tú no tienes un control de cuál va a ser la finalidad del impacto de la información que tú emitas. Eso es bien importante. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me ponga a pelear con alguien de cara a cara y decirle una mentira, un agravio, que agarrar y utilizar una red social y agarrar y empezar a difamar. Porque cuando tú empiezas y utilizas la difamación como parte de tu red social, no tienes un número ilimitado de personas que pueden acceder a ese contenido y se la pueden creer. Y sobre todo si es falso, no solamente estás en tema de calumnia, sino también un tema de difamación. Y la difamación se esparce y es imposible luego controlar ese contenido.
Entonces, hay una necesidad donde tú tienes, por un lado, a los medios de comunicación que tienen pautas de comportamiento, que guían las audiencias, y de otro lado, tienes a la audiencia, que el día de hoy sabe qué cosa elegir. El día de hoy sabe qué cosa tomar. El día de hoy, a ti no te gusta algo, lo scrolleas, pa, cambias de canal. No lo miro, no compro el diario, no miro tal cosa. Esta teoría explica por qué la gente consume determinados productos audiovisuales. ¿Por qué? Porque hay que entender la masa. ¿Qué efecto tiene entonces estos elementos? Y tienes en medio de la necesidad el rol del consumidor a través de las redes sociales, porque las redes sociales es como el elemento sui generis que el día de hoy tienes periodistas de verdad, comunicadores que son de profesión, pero también tienes a TikTokers, también tienes a creadores de contenido, también puedes tener quizá algún influencer que te diga, oye, mira, consume este producto, o la noticia que se está dando en tal lugar lo es. Bueno, en verdad, quizás no lo es, o de repente yo me creo, no sé, pues periodista y abro mi canal y me pongo a poner la noticia. Pero tienes una necesidad, por eso surge este espacio. Pero el día de hoy la audiencia elige qué medios y qué contenidos necesita ver para obtener esa gratificación, para sentirse. ¿Cuál es la razón por la cual están optando por un lado o por otro lado? O sea, la teoría de estos usos y gratificaciones se centra en cómo los usuarios eligen deliberadamente estos medios para satisfacer estas necesidades. Porque los consumidores el día de hoy, chicos, no son consumidores pasivos. Ni tú ni yo somos consumidores pasivos de medios. Por el contrario, nosotros tenemos poder en el consumo de los contenidos y de los medios para poder formar parte de estos. Entonces, a diferencia de otros modelos teóricos, esta teoría se mantiene en que la audiencia es responsable de elegir esos contenidos y de satisfacer las necesidades para sentir gratificación. Entonces, esta teoría supone que los medios de comunicación compiten con otro tipo de fuentes para poder tener una gratificación en la audiencia, pero no toda la vida ha sido así. Los orígenes de esta teoría se remontan a investigaciones de masas que se dieron durante la década de los 60, porque todos los estudios decían, o sea, cómo mostrar los efectos reales que los medios de comunicación masivos pueden producir en las personas. Claro, en ese entonces se daba importancia a los medios que generaban estas audiencias porque tenían poder. La gente se sentaba a ver la televisión, se sentaba a escuchar la radio y lo que decían era verdad, incuestionable, absoluta. Entonces, claro, el público consumidor, como tú y como yo, veía a estos medios de comunicación como elementos pasivos y que simplemente creíamos en la información. Y claro, obviamente, esto ha sido producto de que se consideró a un público absolutamente espectador. Pero el día de hoy, y esto en la década de los 60 ya fue cambiando, el público es activo. El público tiene capacidad de poder seleccionar el contenido, los mensajes, de acuerdo a nuestras preferencias. Por lo tanto, nosotros ya no somos esta masa que es empujada directamente a una ideología, a un elemento mucho más estructurado, porque nosotros el día de hoy, con la capacidad que tenemos, podemos seleccionar a qué estímulos responder. Por ejemplo, hay una marcha, ¿no? Hay una marcha contra tal cosa. Y nosotros decidimos si vamos o no vamos. O sea, si de repente esta marcha atiende a causas justas, atiende a tus valores, a tus intereses, y simplemente ya no somos espectadores y dejar que los medios decidan por nosotros. Nosotros el día de hoy, como personas, cuestionamos todos estos estímulos. ¿Por qué? Porque en estricto nosotros no, o sea, nosotros formamos parte de este proceso comunicativo.
Somos receptores de la noticia, pero tendemos a buscar la fuente, tendemos a buscar la veracidad de la información. Y los medios compiten entre ellos todo el tiempo para lograr la atención de los consumidores, para satisfacer estas necesidades. Y se dando cuenta, la atención que recibe un consumidor no es solamente a través de las redes sociales y la televisión abierta, sino también a la prensa escrita, sino también a través de los comentarios. Y se tiene que tener en cuenta las carencias de las personas, porque nosotros obviamente proyectamos los aspectos de nuestro día a día, pero claro, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un gran problema, aparte, que es típico, la adicción a las redes sociales. Porque claro, las redes sociales en estricto están diseñadas para ser adictivas, no para ser simplemente de momento, sino que, si se dan cuenta, uno hace scroll infinito todo el tiempo. Notificaciones, recibes likes, cada elemento, porque te estimula dopamina. Eso hace que la inteligencia artificial sabe en qué momento captarte, sabe que esto te gusta, sabe que esto no te gusta, sabe que de repente a ti te gusta ver la novela por TikTok y estás pegado todo el tiempo. Sabe que en Facebook va a pasar tu contenido favorito porque ya en alguna de las plataformas prestaste tu consentimiento, ya hiciste unas búsquedas y la búsqueda es predictiva. También un problema de las redes sociales es la gran desinformación, donde las noticias falsas es lo que se comparte todo el tiempo, pero se esparcen mucho más que las verdaderas. ¿Y por qué? Porque las noticias falsas apelan a la emoción, apelan al escándalo. Y la IA y la inteligencia artificial detecta eso y lo amplifica. Y obviamente con las aplicaciones que tenemos el día de hoy, a través del cual incluso captan los puntos de nuestras facciones, pueden ponerte palabras que de repente nunca las dijimos. De los problemas en general de las redes sociales en general puede ser el tema de la salud mental. Hay gente que por naturaleza no es gente, no son personas que son muy abiertas, sino son cerradas y tienen miedo, comparten ansiedades, comparten frustraciones y depresiones y de repente pueden tener una vida distinta en redes sociales porque te sirve como máscara. O sea, incluso muchos influencers ni siquiera son de la vida real. Hay avatares creados por inteligencia artificial y te manipulan. Entonces, estos riesgos que se presentan, tanto éticos como tecnológicos, también chocan con temas de privacidad, chocan con temas, o sea, chocan con temas de sesgos. ¿Saben cuántos datos uno da por meterse en las redes sociales? La localización, los gustos, las emociones, los horarios en el cual nosotros nos metemos a las redes sociales. Esos datos se venden, se almacenan, se usan para aumentar los algoritmos y generar más preferencias. Obviamente también hay falta de transparencia en Internet, definitivamente, porque hay plataformas que no te explican cómo funcionan los algoritmos. Algunas te ponen, aceptas las cookies, pero no te dicen cuál van a utilizar, si las cookies necesarias, las cookies de mercadeo, las cookies estructurales. Entonces, no necesariamente todo es, pero no todo es negativo, ojo. Hay obviamente elementos muy positivos. O sea, hay por ejemplo, subtítulos para las personas que tienen alguna discapacidad. Las redes sociales están yéndose también a lo más humano, también a lo ético. También hay aplicaciones para ayudar a la salud, porque en estricto la tecnología debe servirnos y no controlarnos. Entonces, de por sí, las redes sociales y la inteligencia artificial no son ni buenas ni malas, son poderosas, sí, como toda herramienta, es un elemento poderosísimo y su impacto depende cómo nosotros lo utilicemos, porque de eso va a determinar, de eso va a saberse cómo utilizamos las mismas, de eso vamos a poder guiar. Es frecuente encontrar, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a un bar, cuando uno va a algún lugar, a un concierto incluso, uno ve a la gente sentada y está de esta manera. Como que no disfrutas el momento, ¿no? Uno diría, pero quizá tienes otras funciones que también puedes realizar. Y es bien interesante porque cuando uno mira la pauta, mira los comportamientos,
se ve que está absorto por las redes sociales, ¿no? Entonces, los protagonistas en una red, en un internet, en una red social, somos nosotros y depende cómo la utilicemos. Este es un anuncio que, por ejemplo, yo lo he reestructurado, pero en Perú había un anuncio así, donde decía, Luis, págame, un QR, decía, escanéame, y así, y decía abajo, dejo las fotos para que todos vean lo que haces con plata ajena. Así decía. La gente de Curiosa tomaba el teléfono y le hacía chic el QR. ¿Y saben qué era? O sea, porque la gente, o sea, tú ves un QR, lo utilizas para pagos, lo utilizas para reservas, lo utilizas para los negocios que tú tengas, pero también utilizaba la gente estos QRs para poder cometer delitos, para poder realizar robo de tu identidad, robo de tu información, y la gente iba por la calle, sacaba el teléfono y chic. ¿Se dan cuenta? Si la tecnología tú la utilizas para cosas malas, también puedes tener alguna consecuencia. Si tú escaneas este QR que yo te estoy poniendo aquí, obviamente no te voy a dirigir a ningún elemento ilícito, pero te va a salir un anuncio como este, que es mi perrita, donde, donde yo simplemente lo había colocado, porque como el QR dice, dejo las fotos para que todos vean lo que haces, tal cosa, la gente por curiosidad le va a dar check al QR, pero en este caso tú te vas a topar con esto, que obviamente no es nada ilícito, pero era como para poder, incluso yo esto lo he puesto en alguna clase y me dediqué a hablar y la gente me decía, oye, ¿pero qué es esto? Y yo no tenía ni idea de cuántas personas iban a hacer esta lectura de QR. Toda la clase me escaneó el QR sin decirles nada. Quizá habrán pensado que es una asignación o algo, pero... Y finalmente, para terminar, en mi país hay varios proyectos de ley, he puesto 3 de algunos que ya hace bastante tiempo están en curso, donde se quiere regular el contenido de las redes sociales, bajo la protección de los menores, bajo el tema de la seguridad, etcétera. Ahora, regular las redes sociales, primero yo creo que es otra charla, pero en suma cuenta, regular redes sociales es súper difícil porque en una red social confluyen una serie de actores, una serie de factores también. Regular una red social es como tratar de controlar o poner una cerca y que el océano no pase por ahí. Es súper difícil, porque claro, una cosa es que se regulen a través de algunos ilícitos y otra cosa es que se pretenda utilizar la propia tecnología, porque por ejemplo, aquí en este proyecto de ley donde dice se regula el uso indebido en telecomunicaciones como redes sociales, ¿cómo vas a regular esa parte? Pero la pregunta sería, ¿cómo? ¿A través de qué factor? Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de protección al consumidor, desde el punto de vista de datos personales, y etcétera. Todos esos ya tienen su regulación. Hay regulaciones que surgen en algunos países. Yo he colocado algunos proyectos de mi país, que son los que estoy un poquito más, o que estoy un poquito más al día que con relación a otros países, pero claro, regular a través de estos componentes que les menciono, cuando ya existen leyes para eso, es sobre regulación. Y todo el mundo sabe que la regulación más regulación y la sobreregulación te trae un exceso que no lo vas a poder controlar. Personalmente creo que hay situaciones en el ámbito de la tecnología que no deben ser reguladas. Hay situaciones a través del ámbito de la tecnología que en estricto el mercado te regula o que ya hay leyes para eso. ¿Por qué? Porque las leyes son costosas. En ningún país una ley te sale gratuita. La ley es producto de la redistribución que se hace y que la ley tiene que ser efectiva. Si tú vas a meter una ley en algún país, esta tiene que ser efectiva. ¿Por qué? Porque si haces una ley simplemente para ser pionero, para decir que tienes una ley, pero no la puedes efectivizar, la ley está pintada y la ley es costosa. Cuando la ley es costosa al ciudadano y no genera un efecto, ya sabes la consecuencia, es inaplicable. Y al ser inaplicable, ¿para qué existe? Viene este cuestionamiento. Bueno, quiero terminar mi presentación hasta acá, no sin antes volver a agradecer a Lilian, volver a agradecer a los organizadores y a la Escuela Virtual en Gobernanza de Internet
por la invitación y ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Como siempre, excelente clase magistral. O sea, envidiamos tus alumnos. Muchas gracias, querida. Bueno, entonces te agradezco, me envías la presentación para enviársela a Alfredo, para que la cuelgue en el módulo. Mañana se comparte esta grabación con los alumnos Gracias. y la presentación para que complementen las dos, se complementen los dos. Eh, y no, agradecerte nuevamente. Voy a parar un momentico la transmisión de YouTube y enseguida despido acá. Vale, gracias. Listo. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de domingo y que tengan una buena, productiva semana. Gracias, Marixa. Estamos en tenemos alguna conversación pendiente. Claro que Chao. sí. Encantada. Chao, cuídense. Un gusto. Chao.